A ver, mi promesa, Mauricio, es cada vez que viene alguien a este programa, yo unas horas antes adelanto, viene Mauricio Machuca. Bueno, tú eres muy tuitero, @MauriMM. Es correcto. MauriMM. Y yo hago las preguntas tal cual. Entonces, a ver, Román Viveros te pregunta, ¿cómo cambiar la guerra contra el narco, entre comillas, por la guerra contra la violencia? O las violencias, ¿no? Las violencias. Yo todavía le diría, todavía hay que cambiar el chip incluso, cómo Sí. construir paz, porque la construcción de paz incluye cualquier combate a las violencias, pero desde las estructuras. Todavía, fíjate, es un paso más adelante de pensar en prevención a la violencia. Aquí no estás hablando ni siquiera de prevención, aquí construyes desde la raíz condiciones que te vacunan frente a cualquier circunstancia de violencia, o por lo menos la mitigan, la contienen o generan condiciones para poder recuperar. Entonces, aquí el tema tiene que ver con cambiar de chip, entender cuáles son estos factores estructurales que crean y sostienen a sociedades pacíficas y empezar a edificarlos desde todas las áreas y en todos los sectores. Perfecto. Pablo Pérez Arellano te pregunta, la paz no solo se predica, se logra y se mantiene, dice, incluso en ocasiones con acciones bélicas. México no tiene una definición ni un plan de paz, ni en el ámbito nacional ni en el internacional. No, pero mira, México es uno de los 25 países menos pacíficos del globo, medido por el Índice Global de Paz, año con año, y además hemos venido perdiendo sitios y hemos venido deteriorándonos en ese índice. Entonces, sí vale la pena entender que México efectivamente no tiene un plan de construcción de paz. Y no es porque México esté peleado con Guatemala o porque México esté haciendo la guerra a algún otro país. No, no tiene que ver con eso. O algún grupo. No, no es eso, sino que México vive, experimenta un conflicto violento al interior, que no es un conflicto étnico-religioso, pero es un conflicto violento. No, porque está marcado por la desigualdad, por la falta de confianza en las instituciones, Exacto. la democracia, Exacto. hasta Por la corrupción. Por la corrupción, Exacto. hasta por la falta de acceso al deporte. Exactamente. Falta de acceso al deporte. Entonces, tendríamos que hacer un plan general a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo, pero sería un plan de construcción de paz. Y yo en este caso, sí tendría que decir, no se trata tanto de hacerle la guerra, o sea, como una acción bélica contra de los grupos criminales en México, sino más bien se trataría de tratar de fortalecer las instituciones para que esas instituciones tengan capacidad de monopolizar la violencia dentro del país. Y para eso pues se necesita este tipo de planes, y son planes, pero no solamente en esa área, me explico, o sea, no solamente en el área de combate al narcotráfico, combate al crimen, sino en el área de cómo construyes todas estas instituciones que te van a garantizar que sostengamos la paz. Y claro que eso tiene... El Estado de Derecho. El Estado de Derecho, la impunidad, o sea, todo eso obviamente tiene planes, tendría que tener planes de muy largo plazo, pero sí hay acciones de corto plazo que pueden implementar los gobiernos con resultados que de verdad son muy perceptibles, y vale la pena que esto se tiene que entender, y vale la pena que se empiece a caminar nada más en esta dirección de construcción de paz. Ese es el tema, en lugar de pensar en cómo combatir al narcotráfico, cómo reducir la violencia. Más que eso, es cómo construyes paz. Lo contrario, sí, exacto. Gabriel Hernández Forcada te pregunta, ¿está completada la educación, contemplada, yo creo, sí, la educación para la paz en los programas educativos de México? ¿En cuáles? ¿Cómo? Creo que es una excelente pregunta. Yo no lo detecto. Posiblemente alguien experto de la Secretaría nos podría decir, yo no lo veo, y sí es una de las áreas que hay que fortalecer. Hay programas educativos para que los niños, los jóvenes, los adultos jóvenes y los adultos menos jóvenes entiendan estos temas que te estoy diciendo. Yo, de hecho, implemento varios de estos talleres utilizando módulos educativos. Hay organizaciones de Naciones Unidas que tienen módulos con actividades bien padres, interactivas, etcétera. Y ahorita en mi centro, el centro que mencionaste, estamos desarrollando, porque no lo hay, o no, por lo menos no tenemos acceso a él, un programa mucho más infantil de educación para la paz para implementar a nivel jardín de niños, a nivel primaria,
programas de educación para la paz con acciones concretas por parte de los profesores, ejercicios y todo tipo de actividades para que los niños y jóvenes y demás puedan comprender en qué consisten este tipo de factores y cómo se construye paz en una sociedad desde abajo, quitándole todo este estigma de cursi o de la paloma con con La la rama hoja de de olivo. olivo y todos de blanco y agarrados de la mano, sino más bien, o sea, Cantando ¿con qué se Give Peace a come esto? Chance. ¿No? O sea, Exacto. ¿Cómo se hace en el día a día? ¿cómo se hace en el día a día? ¿Cómo superas, por ejemplo, esta noción de que solo se hace negocio en la guerra? ¿Y qué tal si yo te demuestro que la paz también puede ser un buen negocio para empresarios y para gente que tiene intereses económicos? ¿Y qué tal cambiar el relato y poner sobre la mesa cuánto negocio han hecho países como Japón o como países como Alemania en tiempos pacíficos? ¿Cómo puede funcionar que también se pueda hacer una maquinaria que genere un círculo virtuoso y que logre distribuir equitativamente los recursos? Todo eso se educa y para educar, obviamente, pues tienes que llevar a cabo talleres, hay herramientas que lo contemple la Secretaría de Educación Pública. Yo hasta el Pues momento estamos en un buen momento para proponerlo, ¿no? pero propongámoslo. Propongámoslo. Yo Estoy creo que es totalmente de acuerdo. importantísimo que sea una materia obligatoria. Claro, pero el punto es que si en cierto momento nuestro gobierno, como en el pasado, ha llegado a pensar, no, México es un país de paz, México nunca se pelea con nadie y no tiene problema, entonces... El respeto al derecho ajeno es la paz. Exacto, Dijo Juárez, y no lo bla. pones en la agenda, porque crees que el tema de paz tiene que ver con hacer la guerra a otros países, cuando en realidad, pues no estamos en paz y tenemos que echarnos el trago amargo, asumir que no estamos en paz y por lo tanto hacer se algo. necesita trabajar en todos los niveles y uno de ellos es las escuelas, las universidades, los centros educativos. Está sin duda. interesantísimo eso. ¿Cuándo lo van a tener listo o qué? El taller está siendo ¿Ya implementado, está? pero en fase piloto y lo estamos midiendo y estamos obviamente viendo resultados y también haciendo ajustes. Son cosas que toman su tiempo, pero ya lo tenemos, y está implementado y está, Desde la verdad, kinder. está fascinante, sí, así es. ¿Y cómo, nada más dime una cosa, cómo empiezas a enseñarle a un niño chiquito la construcción de paz? Tienes primero que rompes la dicotomía entre paz como ausencia de violencia y entonces empiezas a poner ejemplos de cómo se genera un conflicto cuando, por un decir, hay escasez de algo y cómo esa escasez puede generar un conflicto entre dos niños o entre tres niños. Y obviamente cuando hay abundancia, como las posibilidades de generar conflictos son menores. Número uno. Número dos, como cuando hay reglas claras que se respetan en cuanto a cómo tomar el material, generas menos conflicto. Entonces, si no hay escasez y además de todo estableces reglas, las posibilidades del conflicto, de que exista un conflicto violento se empiezan a disminuir. Obviamente, si no hay reglas y si además de todo yo te pongo un dulce para 15 personas, lo más probable es que vas a generar un conflicto. Entonces lo aterrizas a niveles muy concretos. Al lonche, a la dona. Exacto, al lonche, a la dona, a la inclusión, por ejemplo. O sea, hablamos también de inclusión. Cómo el incluir genera condiciones de paz y cómo el discriminar genera condiciones de conflicto violento, y la necesidad de incluir, ¿no? Muy bien. Pues espero que sea la primera de varias veces que vengas. Ay, cuando por quieras. Favor. Encantado. Ahí déjenmelo, por favor. Ustedes saben qué. Exacto. Muchas gracias, Mauricio. Muchísimas gracias.